En fin, entonces en la tabla periódica están todos los elementos que se conocen a la fecha. Esta tabla continúa más abajo. Luego en otras clases vamos a ver otras características de esta tabla. La tabla periódica nos da información sobre los elementos. Todos estos elementos son los que se encuentran en la naturaleza. Y hay más de 100 elementos. Todos están ordenados de acuerdo a sus números atómicos. Por ejemplo, y sus nombres, algunos provienen de ciudades, por ejemplo el Moscovium. Hay otros que hacen homenaje a sus descubridores o a algún científico muy famoso que tuvo mucho que ver en su descubrimiento. Por ejemplo, Rutherfordio, en honor al científico Rutherford. El Seaborgio, el Borio también, Bohr fue un científico muy importante de la Edad Moderna, muy relacionado al estudio de los elementos y de las propiedades de la materia. A ver, otro. Hay elementos que tienen nombres de países, como el polonio. Los elementos, estos son los más nuevos, o sea, los elementos más nuevos están más abajo en la tabla periódica. Y los elementos más conocidos, más viejos en su descubrimiento, están en la parte más arriba. Y, a ver, por ejemplo, el potasio, su símbolo químico es K, porque su nombre en latín es Kalium. Entonces muchos elementos químicos, los primeros en la tabla, tienen símbolos provenientes de sus nombres en latín. El hierro, ferrum, el sodio, natrium, el litio, litium, muy parecido al español. Cobalto también, cobaltum, también muy parecido al español. La plata, argentum, el oro, cuyo ejemplo vimos antes, es aureum. Bueno, en fin, así. Ya estudiaremos más adelante la tabla periódica en profundidad. Pero ahora lo que tienen que saber es número atómico, masa atómica y el símbolo químico que estamos estudiando. Vamos a ver aquí otra vez. El número atómico se representa arriba o a veces también aquí en el costado al lado del símbolo químico. Pero siempre va arriba. O sea, arriba el número atómico y abajo la masa. A veces se representa aquí como un número pequeñito el número atómico y abajo como otro número chiquitito la masa. Pero siempre el número atómico va arriba y la masa atómica va abajo. El símbolo químico va siempre más grande y abajo va el nombre. El número atómico se representa con la letra Z y la masa atómica se representa con la letra A. Esto es un símbolo universal porque en otros idiomas, si un químico ve la letra Z, va a saber que nos estamos refiriendo al número atómico. Así, si alguien que habla ruso o que habla alemán ve la letra A en un problema de química o en un artículo científico, va a saber que se está hablando de la masa atómica. Por eso es importante saber esto. ¿Por qué tenemos que saber el símbolo químico del elemento que estamos estudiando? ¿No es acaso más fácil hablar del nombre y ya está? En la teoría podría ser que sí, pero en la práctica no. Tenemos que saber los símbolos químicos de los elementos que estudiamos. Al menos es lo más importante, no de todos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a estudiar fórmulas y las fórmulas se escriben utilizando, como vemos aquí, en los
símbolos químicos de los elementos. Por ejemplo, esta molécula, el ácido nítrico. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice que esta molécula está formada por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno, como el que está aquí, y 3 átomos de oxígeno. Es importante saber porque las reacciones químicas que estudiaremos no se escriben con su nombre en castellano, se escriben con los símbolos químicos de la tabla periódica. Esta fórmula nos dice que 2 átomos de hidrógeno más una molécula de oxígeno reaccionan juntos para obtener 2 moléculas de agua. Es importante saber, porque como les dije, si representamos los elementos químicos, cualquier persona en el mundo va a saber de lo que estamos hablando. Por ejemplo, vemos esta tabla de composición que está en inglés. Pero si vemos los elementos, aunque no hablemos inglés, sabemos de la composición, sabemos de qué nos está hablando. Aunque esta tabla está en inglés, sabemos que Al significa aluminio, porque nos vamos a la tabla periódica, si es que no sabemos de memoria, y vemos que Al significa aluminio. Vemos que Au significa oro, vemos que B significa boro, que Ba significa bario. Entonces, la nomenclatura química, el símbolo químico de cada elemento es universal. De ahí su importancia. Recordemos que todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Esto es muy importante, por eso repito otra vez. Y recordar el ejemplo del oro. Esta es la barra de oro. Esta es una representación del átomo de oro. Acá en el medio está el núcleo. El núcleo tiene 79 protones y en su capa exterior, en su nube electrónica, tiene 79 electrones. Todos los átomos de oro van a estar compuestos por el elemento oro. Y el número atómico siempre va a ser igual. La masa puede variar, porque puede tener más o menos neutrones, pero el número de protones siempre permanece igual. Otra vez aquí el link. De la tabla periódica. Esta tabla periódica es súper interactiva porque al dar clic, como les dije, nos da información del elemento en cuestión, nos dice si lo que estamos estudiando son esto, es un alcalino tierra, metal, no metal, bueno, y nos da otras características como los orbitales. Aquí en las propiedades nos dice el punto de fusión, ebullición, electronegatividad. Bueno, esto vamos a estudiar luego con más detalle, pero es bastante interesante. Ahora, para ver si es que aprendimos o no, es hora de Kahoot. Kahoot es una herramienta, una aplicación, una web también, de preguntas, que es para jugar. Si es que no conocen esta web, ahora vamos a hacer un pequeño tutorial. El Kahoot es una web, también tiene una aplicación que nos permite jugar. ¿Cómo jugamos? Vamos a hacer una prueba, un pequeño tutorial para saber cómo va, para que los que no sepan cómo funciona entiendan rapidito, es súper sencillo. En primer lugar copiamos el link
está aquí en la pantalla, le damos al control C, nos vamos a nuestro buscador favorito, en la barra de arriba le damos a control V, pegar, enter. Nos aparecerá la web que nos toca, que nos corresponde. Kahoot, prueba de Kahoot, es un nombre que yo le puse. El que ustedes tienen que hacer se va a llamar tarea de química. Son 3 preguntas. Aquí abajo donde dice Enter Nickname, tienen que escribir sus nombres y sus apellidos. Voy a poner Lourdes Verónica Cabañas. Bueno, no entra todo, pero hasta donde se pueda escribir, escribimos. Le damos a OK, Go. A continuación, aparecerán las preguntas. La primera pregunta de 3, la capital de Paraguay es, en este costado nos aparece el tiempo que tenemos para contestar. Dependiendo de la longitud y complejidad de la pregunta, va a tener más o menos tiempo. Esta es una pregunta sencillita, entonces tiene 30 segundos para contestar. Le damos a Asunción un clic porque creemos que es la respuesta correcta. La pantalla nos dice que la respuesta es correcta. Para pasar a la siguiente pregunta le damos a Next. Y nos sale una tabla con los puntajes. Otra vez le damos a Next. La pregunta 2 de 3. El Paraguay se divide en 3 regiones, central, oriental y occidental. Ven que aquí arriba también aparece la pregunta en caso de que no hayan leído del todo antes. Esta es una pregunta de verdadero o falso. Creemos que esto es falso. Le damos clic a falso. Otra vez, acertamos la pregunta. Le damos a Next. Otra vez le damos a Next para la pregunta 3 de 3. 6 menos 2 es igual a... Creemos que es 4. Este es un ejemplo... Puede que parezca un poco tonto, pero es para entender la dinámica del juego. Le damos a Next y nos saldrá una tabla con los puntajes. No, lo más importante no es que quien tenga la mayor puntuación, sino más bien que todos completen la tarea. Y nada más. Aquí dice, you have completed the challenge. Has completado el desafío. Aquí donde dice open for 4 days and 9 hours, aparece el tiempo que está abierta la tarea. En el caso de su tarea, está aquí en esta diapositiva, está el título marcado en rojo. Tienen que hacer lo mismo, copiar el link. Si es que están trabajando desde sus computadoras, lo más fácil es que copien el link. Vamos a abrir otra pestaña, le damos a pegar. Tarea de química segundo curso. Son 6 preguntas. Aquí abajo escriben sus nombres y apellidos. Le dan a OK Go y aquí arriba aparece abierto por 4 días y 9 horas. En realidad esto es porque desde el momento que yo estoy grabando son 4 días y 9 horas. Ustedes tienen tiempo hasta el viernes 17 de abril a las 16:59 horas. Si es que tienen alguna pregunta, me escriben al mail o le escriben a su profe o a su coordinadora. Otra alternativa, si es que están trabajando desde sus teléfonos celulares, lo más fácil es descargar la aplicación Kahoot en sus teléfonos y tienen que copiar este código PIN que está aquí y les va a aparecer lo mismo que les aparecería si es que trabajan desde sus computadoras. Es lo mismo. La dinámica es la misma. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, escríbanme a este mail o a sus coordinadoras. Eso es todo. Suerte.